La unidad 1 de estadística 2 comienza con distribuciones de probabilidad para tres situaciones en particular en las que se realiza muestreo y se define una variable en el muestreo bajo determinadas condiciones o características. Pero estas tres distribuciones requieren que la población tenga distribución de probabilidad normal. Por eso es que les recordé un poquito lo de las distribuciones en el muestreo, la importancia de la distribución de probabilidad normal en la población. Estas tres distribuciones, que son distribuciones que surgen para variables del muestreo, se denominan las distribuciones chi cuadrado, t de Student y f de Snedeker. En realidad son distribuciones de probabilidad. Lo que vamos a analizar son las características fundamentales y lo que vamos a tratar de observar es cómo las vamos a aplicar, cómo las vamos a manejar estadísticamente en cuanto al cálculo de probabilidades o la función inversa, con el propósito de que esto se haga simple y que ustedes pueden utilizarlo a lo largo de toda la materia. O sea, en toda la materia van a usar estas tres distribuciones en determinadas situaciones. Entonces, primer aspecto importante, que las distribuciones de probabilidad que vamos a ver requieren todas distribución de probabilidad normal en la población. Bueno, ustedes ya saben que una variable aleatoria con distribución normal es una variable continua que responde a la función de densidad de la normal, cuya fórmula es esta, que tiene un campo de variación, la variable que va de menos infinito a infinito, o sea que no está acotada en su recorrido, y que puede ser estandarizada mediante la expresión variable menos media sobre desviación estándar. Según cuál sea la variable, se hace variable x media, por ejemplo, menos la media de la x media, que es mu, sobre la desviación estándar de x media, que es sigma sobre raíz de n. Y así, cualquiera sea la variable, se estandariza mediante esta expresión. Esto es muy importante porque lo van a ver a lo largo de toda la materia, utilizar esta fórmula en estas condiciones, variable menos media sobre desviación estándar, para muchas situaciones en las que aplicamos la normal. Entonces, la distribución normal va a estar permanentemente en juego en el desarrollo de la materia. Al igual que esto, que no tengo ninguna intención de que manejen tablas, pero aquí lo que tenemos son determinadas probabilidades para funciones de acumulación de la normal, que las usamos permanentemente, que son áreas centrales de 0,90, de 0,95, de 0,975, donde los valores de z para esas áreas son muy específicos y digamos que son los valores notables de la distribución normal que utilizamos en inferencia estadística. Bueno, comenzamos con la distribución t chi cuadrado y f. Estas distribuciones se aplican cuando se seleccionan muestras pequeñas, o sea, generalmente cuando las muestras que tomamos de población normal, cuando tomamos muestras que son chicas, aplicamos estas distribuciones en el tratamiento de inferencia estadística y en la variable que va a surgir del muestreo con determinadas características. Todas requieren de distribución normal y además hay otro aspecto que es muy importante, que son los grados de libertad. Todas estas distribuciones dependen de los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? En términos generales, vamos a decir que los grados de libertad son el tamaño de la muestra menos la cantidad de estimadores que nosotros vamos a utilizar para reemplazar parámetros en una suma de cuadrados involucrada en la variable del muestreo. Bueno, esto que suena tan complejo es que al tamaño de la muestra le vamos a restar tantos estimadores como parámetros en la fórmula correspondiente a la suma de cuadrados que intervienen en la determinación de la variable, estaríamos reemplazando parámetros. Cada vez que reemplazo un parámetro en una suma de cuadrados, hay una observación dependiente, por lo tanto, hay una observación libre menos. Por eso los grados de libertad se reducen. La cantidad de observaciones libres en la muestra se reduce. Entonces, la definición de grado de libertad es la cantidad de observaciones linealmente independientes que se encuentran involucradas en una suma de cuadrados. Por eso les hablaba de la suma de cuadrados. Bueno, en una suma de cuadrados,
es la suma, para ahí que va de 1 a n, de los valores de la variable menos la media muestral elevado al cuadrado. En esta suma de cuadrados, la media muestral, fíjense, estaría reemplazando lo que sería la media poblacional si trabajásemos con la población. En consecuencia, acá hay una observación que depende de la muestra, porque la media muestral se calcula con la muestra. Como esa observación depende de la muestra, observaciones libres en esta suma de cuadrados serían n-1. Observaciones libres n-1 porque la media muestral depende de la muestra. Esa es la explicación de los grados de libertad, más o menos con una explicación, digamos, más aplicada y no tan científica. Si hablamos de una explicación matemática, tenemos que buscar la independencia lineal de las observaciones muestrales en la suma de cuadrados. La chi cuadrado es la primera variable que surge para análisis, la primera distribución que vamos a analizar. Bueno, una chi cuadrado se define como una suma de variables z elevadas al cuadrado en la muestra de tamaño n. Las características de la distribución chi cuadrado es que es una distribución asimétrica derecha para valores positivos de la variable, cuyo rango de variación oscila entre 0 e infinito. Depende de los grados de libertad, tornándose simétrica para grados de libertad mayores que 100, y la esperanza de la chi cuadrado es la cantidad de observaciones de la muestra, y la varianza de la chi cuadrado es 2 veces las observaciones muestrales. Hay una propiedad que dice que si dos variables chi cuadrado se suman, se define una nueva variable chi cuadrado cuyo grado de libertad son iguales a la suma de los grados de libertad de las variables sumadas. Estas características son las que ustedes tienen que conocer y tener a mano, digamos, permanentemente, porque no podrían definir una chi cuadrado como una distribución simétrica. Una distribución chi cuadrado es asimétrica derecha y solo tiene la variable chi cuadrado valores positivos. ¿Qué es una variable chi cuadrado? Una suma de variables z estandarizadas elevadas al cuadrado. Recuerden, estas z estandarizadas van a tener distribución normal, porque la chi cuadrado solo se puede aplicar cuando la población tenga distribución normal. ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar en estas distribuciones? Bueno, la búsqueda de probabilidades, eso es lo que nos interesa. Buscar probabilidades o buscar valores de la variable en la función inversa cuando tenemos definida el área o probabilidad. Entonces, por ejemplo, si buscamos la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que 6, en una distribución chi cuadrado que va a tener 5 grados de libertad, nos vamos al aplicativo, buscamos la distribución chi cuadrado, colocamos los grados de libertad, colocamos el valor de la variable y la probabilidad hacia la derecha de que x sea mayor que x, o sea que chi cuadrado sea mayor que 6, es 0,3062. Profe, Fíjense, ¿qué aplicación es esa? ¿Es la misma este que usamos? es el aplicativo del celular, el que tiene función de probabilidad. Ya vamos a ver la utilización de Infostat. Esto es el aplicativo del celular. No sé si en Estadística 1 supongo que lo han usado. Hay un aplicativo que se llama Distribuciones de Probabilidad, que lo bajan en el celular y que les permite calcular probabilidades para todas las distribuciones que estamos manejando en estadística. ¿Les resulta familiar o no lo han utilizado? Sí, profe, en Sí, profe, lo hemos utilizado. Sí, profe, sí lo usamos. Bien. También vamos a usar mucho Infostat. Infostat va a ser, digamos, la herramienta básica para todo el desarrollo de la materia, no solo para la búsqueda de probabilidades. Bueno, si observamos, la distribución chi cuadrado es asimétrica derecha y el área hacia la derecha del valor 6 es esto que está sombreado. La probabilidad asociada es 0,3062. Hay una función de densidad de la chi cuadrado que depende de la función gamma, es una función matemática bastante compleja, no trabajamos la función, obviamente, pero la idea sustancial es tener claro qué es una variable chi cuadrado. Bueno, es una suma de zetas elevadas al cuadrado y las zetas provienen de una población con distribución normal, estandarizando la variable x que tiene distribución normal. La distribución t de student, vamos un poquito a esto. La t de student es una variable que se conforma mediante el cociente de una variable z estandarizada, normal, 0,1,
sobre la raíz cuadrada ya de una chi cuadrado con n grados de libertad dividido sus grados de libertad. Esto se va a distribuir t de student con los grados de libertad de la chi cuadrado. Entonces se involucra la suma de variables z elevadas al cuadrado que habíamos definido antes, los grados de libertad de la chi cuadrado, y definen una variable t. Entonces, la distribución de la variable t se asemeja mucho a la distribución normal. Entonces, es simétrica, es platicúrtica, se aproxima totalmente a la distribución normal cuando la muestra es de 120 o más, es exactamente igual las áreas de probabilidad, asume valores negativos y positivos como la normal, y la media de la t es 0, y la varianza de t es los grados de libertad dividido, los grados de libertad dividido los grados de libertad menos 2. N acá son los grados de libertad, como hemos definido en la función que hemos marcado. Bueno, lo importante de todo esto es que es una distribución simétrica como la normal, que tiene media 0 como la normal, y que se torna exactamente igual a la normal cuando la cantidad de los grados de libertad de la distribución que la caracterizan es mayor de 100 o 120. Ya 100 a 120 tienen una aproximación en decimales, y ya de 120 en adelante son exactamente iguales las áreas de probabilidad. ¿Qué rescatamos de todo esto? Nosotros tenemos la chi cuadrado, la t. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento, algo tan abstracto en cierta medida? La idea es que cuando nosotros querramos hacer inferencias respecto de determinados parámetros, vamos a necesitar estas variables del muestreo, porque se van a definir estadísticos o funciones matemáticas, que van a tener distribuciones dadas en la chi cuadrado o en la t de student. Por ejemplo, para la media poblacional, es un parámetro la media poblacional. Si nosotros hacemos inferencias respecto de la media poblacional, en casos de población normal, puede ocurrir que si la muestra es suficientemente grande, aun cuando la media poblacional sea desconocida, la distribución t de student viene a resolver el problema para aplicar el procedimiento de inferencia y hacer inferencias, estimaciones o pruebas para la media poblacional. Lo mismo va a pasar para la varianza con la chi cuadrado. La chi cuadrado es una distribución que la usaremos cuando hagamos inferencias respecto de la varianza. Bueno, ahora vamos a cómo trabajaríamos con la t, de la misma forma, definidos los grados de libertad, por ejemplo, buscar la probabilidad de que t sea menor que 1,5, cuando los grados de libertad son 12, entonces colocamos grados de libertad 12, 1,5 el valor de la variable, buscamos la probabilidad acumulada hasta ese valor, y es 0,92,027, fíjense en la distribución, una distribución simétrica en torno al 0, marcamos el 1,5, y esta medida de área es 0,92,027. También vamos a usar mucho el hecho de que tengamos ya la probabilidad de un área y busquemos la función inversa, el valor de la variable t para esa probabilidad acumulada o desacumulada. Eso ya lo vamos a trabajar en un ejemplo. Sigamos con la variable f. Una variable f se define como un cociente de chi cuadrado. Entonces tomamos la chi cuadrado del numerador y la chi cuadrado del denominador, cada una de ellas tiene sus grados de libertad, cada una de las chi cuadrados se dividen por los grados de libertad, a su vez, y la distribución f se caracteriza por los grados de libertad del numerador y del denominador. Esta distribución f también tiene sus parámetros que ustedes los van a leer aquí, y es una distribución asimétrica derecha que asume como que es un cociente de chi cuadrado solamente valores positivos. Es una variable que oscila de 0 a infinito y que es asimétrica derecha. Tiene una propiedad inversa que es muy útil, la propiedad recíproca, perdón, de la chi cuadrado, que establece que una variable f que tiene distribución chi cuadrado con m y n grados de libertad, tiene su recíproca en una variable 1 sobre f, o sea, la recíproca de f, que va a tener grados de libertad nm, o sea, se invierten los grados de libertad. Si la variable f se toma en su recíproca, los grados de libertad de la distribución se invierten.
Bueno, esta propiedad es muy útil cuando utilizábamos tablas. En este momento, como no utilizamos tablas, simplemente es algo informativo. La distribución es asimétrica derecha, y cuando buscamos probabilidades para una chi cuadrado, por ejemplo, planteé la probabilidad de que sea calculada en A y en B, bueno, aquí buscamos la probabilidad de que f, perdón, sea mayor a un valor particular 1,5, entonces tenemos 5 grados de libertad en el numerador y 4 grados de libertad en el denominador. Eso lo establecemos nosotros, los grados de libertad del numerador y del denominador. Obviamente va a haber dos muestras para que intervenga una variable f, ¿no? Entonces, buscamos la probabilidad definiendo los grados de libertad, estableciendo el valor de la variable f, y la probabilidad hacia la derecha del valor 1,5 es 0,3578. Aquí tenemos la probabilidad de que sea menor, es 0,9294 cuando fijamos un valor 6 para f, y los grados de libertad son 5 y 4. Entonces la probabilidad de que f sea menor que 6, cuando los grados de libertad de f son 5 en el numerador y 4 en el denominador, va a ser 0,9279, y es lo que está marcado acá. Bueno, esto es muy simple de calcular con lo que sería el aplicativo o con el Infostat. Pero vamos a revisar algunas actividades. Ustedes dirán, bueno, todo esto que lo leemos nosotros es lo mismo. Sí, obviamente que sí. Ustedes van a tener todas las características de cada una de las distribuciones, de las variables en cada una de las distribuciones, y es lo que después van a rescatar y van a utilizar en cada una de las situaciones de inferencia estadística respecto de determinados parámetros que van a ir viendo a lo largo de la materia. O sea, no les estoy hablando en una clase más, no, van a ir utilizando la T de Student cuando vean inferencia para la media, la chi cuadrado cuando vean inferencia para la varianza, la F cuando vean inferencia para el cociente de varianzas, cuando intervienen dos poblaciones de las que se toman dos muestras. Entonces van a ir incorporando estas distribuciones y utilizándolas como distribuciones de probabilidad, y a su vez van a ir viendo cómo se definen cada uno de los estadísticos o funciones matemáticas que permiten llegar a utilizar estas distribuciones en la solución de problemas de inferencia para determinados parámetros. Entonces, por ejemplo, a nivel práctico de ejercicios muy elementales y muy simples, tenemos la actividad 1, el ingreso de familias de una localidad. Esto es para recordar distribución de la media muestral, cómo trabajamos con la normal. El ingreso de familias de una localidad se distribuye normal, con media de 7.200 pesos y desviación estándar de 1.200 pesos. ¿Se acuerdan ustedes cómo trabajaban con la distribución normal? Si nosotros tenemos una población que tiene media de 7.200 y una desviación estándar de 1.200, utilizábamos estos parámetros para caracterizar a esa distribución normal. Acá nos pregunta cuál es el porcentaje de familias con ingresos superiores a 9.000. Entonces, el porcentaje de familias en la distribución normal, que abarca el 100%, es la probabilidad de que el ingreso familiar supere los 9.000 pesos multiplicado por 100. Y eso es el porcentaje de familias. Después hace referencia a un muestreo de 36 familias. Entonces determina el mínimo valor del ingreso medio del 10% de las familias que más ganan. Destaque distribución y parámetros. Acá, cuando habla de un muestreo de 36 familias, está haciendo referencia a una variable que surge del muestreo, que va a ser el ingreso medio familiar, que es la variable media muestral. Entonces, cuando aparece la media muestral, va a tener la media muestral distribución normal, porque la población tiene distribución normal. Pero esa media muestral va a tener una media igual a 7.200 y va a tener una desviación estándar igual a 1.200 dividido la raíz de 36, o una varianza equivalente a 1.200 al cuadrado
dividido 36. Esa distribución de la media muestral es la que vamos a usar para calcular el valor de la variable media muestral del 10% de las familias que más ganan. O sea, aquel valor de la variable que tiene por encima una probabilidad equivalente a 0,10. Y esto es lo que hemos llamado función inversa. Con la probabilidad de 0,10 a la derecha del valor, en la distribución normal que se va a caracterizar por los parámetros de la media muestral, vamos a encontrar el valor de la variable que estamos pidiendo. Entonces, si nos vamos a resolver esto, aquí tenemos que en el punto A, el porcentaje de familias con ingreso superior a 9.000 va a ser la probabilidad de que X sea mayor a 9.000 cuando la X se distribuye normal con una media de 7.200 y una varianza de 1.440.000. De modo que si vamos a Infostat, nos vamos a esto, aquí en Infostat tenemos la distribución normal, la media de 7.200, la varianza de 1.440.000, el valor de la variable 9.000, y buscamos la probabilidad hacia la derecha del valor, probabilidad de que X sea mayor que 9.000, y eso va a ser 0,0668. Nos volvemos a la diapositiva anterior, la probabilidad de que X, que tiene distribución normal, sea mayor a 9.000, será 0,0668. Aquí hemos utilizado Infostat. En el caso de la pregunta del ítem B, donde ya aparece el muestreo, la variable media muestral tiene distribución normal con una media de 7.200 y una varianza de 1.440.000 dividido 36, que eso da 40.000. Entonces, con esos parámetros, nosotros ahora vamos a tratar de encontrar el valor de la variable media muestral que tiene hacia la derecha una probabilidad de 0,10. Entonces, vamos a Infostat, colocamos los parámetros de la variable media muestral que tiene distribución normal, establecemos la probabilidad hacia la derecha de 0,10, y cuando hacemos calcular, vamos a tener el valor 7.456,31. Entonces la respuesta es que esa X media, que tiene a su derecha el 10% de las muestras con valores mayores para la distribución, es 7.456,31. Ahora vamos a la distribución chi cuadrado. Dice, encuentre la probabilidad de que una variable chi cuadrado con 8 grados de libertad sea mayor que 5,07. Entonces vamos a buscar esa probabilidad de que chi cuadrado con 8 grados de libertad sea mayor a 5,07. Vamos a Infostat, buscamos chi cuadrado, definimos los grados de libertad. El lambda siempre va a ser 0 porque es una distribución centrada. El valor de X lo fijamos en 5,07. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor a 5,07 sería el resultado, 0,75. Y es el valor que hemos colocado. Luego tenemos en la segunda pregunta, nos vamos a la segunda pregunta, dice, encuentre el valor de la variable chi cuadrado con 7 grados de libertad, cuya área a la izquierda mida 0,75. El valor de la variable a partir de una probabilidad es lo que sería la función inversa. O sea, yo voy a cargar en la distribución chi cuadrado sus grados de libertad, que son 7, y vamos a colocar la probabilidad acumulada, que es 0,75. Para esa probabilidad acumulada de 0,75, el valor es 9,037. Entonces, aquí estaría el valor 9,037, en el eje horizontal donde están los valores de la variable chi cuadrado, y aquí tenemos el área de probabilidad acumulada, que es 0,75. Ahora bien, para una variable t, vamos a otra distribución, la t de Student, con 6 grados de libertad. Encuentre la probabilidad de que t sea mayor a 2,447. Entonces, si tenemos 6 grados de libertad, buscamos la t, colocamos los 6 grados de libertad, buscamos la probabilidad de que t sea mayor a 2,447. Aquí mayor que es esto, esta es la probabilidad de que sea mayor que,
0,0249 y esa es la respuesta. Después dice, encuentra el valor t tal que el área a su derecha mida 0,05. Encontrar el valor t para la distribución que tiene 6 grados de libertad. ¿Tenía la distribución? Sí, 6 grados de libertad. Para la distribución que tiene 6 grados de libertad, encontrar el valor t cuya área a la derecha mide 0,05, colocamos el área a la derecha de 0,05 y el valor t será 1,94. Fíjense, tenemos 6 grados de libertad, o sea, una muestra chica. Una muestra, a ver, espérense que se me está quedando así. ¿Por qué no funciona? Bien, entonces los grados de libertad son 6, es una muestra chica, y la variable t asume un valor de 1,94. Si nosotros fuésemos a la normal y buscamos el valor z para una probabilidad a la derecha de 0,05 en 1,645, o sea que hay diferencia entre estos valores. Si la muestra fuese grande y los grados de libertad tendrían que ser, por ejemplo, 50, 60, 70, etc., estaríamos en una situación en la que nos estaríamos aproximando a 1,645. A lo que voy es que la distribución t se aproxima a la normal en la medida que los grados de libertad son mayores, que los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. En esta situación que la muestra es chica, la t de Student se aleja considerablemente de los valores que tendría la distribución normal. Bueno, en el caso de la f, trabajamos con 2 grados de libertad, los grados de libertad del numerador y los del denominador. Entonces, para una distribución f con 10 y 5 grados de libertad, acá falta la d, del numerador y denominador, encontrar la probabilidad de que f sea mayor a 5,46, la probabilidad de que f sea menor a 0,47, el valor f para el área izquierda del 5%, el valor f para el área derecha del 10%, los valores de f para el área centralizada de 0,90, del 90%. Bueno, esto lo manejamos todo con las distribuciones con lo que sería Infostan. Si nosotros vamos a una f de Student, una f de Snedeker, f no central, donde tenemos grados de libertad del numerador 10, grados de libertad del denominador 5, y colocamos el valor 5,46, la probabilidad que estábamos buscando, que era la probabilidad de que f sea mayor a 5,46, es la del área a la derecha, es 0,0374. De esta manera tan simple es que vamos a trabajar para encontrar probabilidades. Básicamente, lo que más, si el valor es 0,47, que sea menor a 0,47, es esto que tenemos acá, 0,1492, pero buscar el valor de la variable cuando se define la probabilidad, nos dice que la probabilidad a la izquierda es 0,05, yo tengo que encontrar el valor de f en una distribución que tiene 10 y 5 grados de libertad, entonces allí tendríamos que ese valor es 0,30, 0,67. Encontrar los límites del intervalo que abarca el 90%, por ejemplo. Si tengo 0,90 en el área central, hacia la izquierda tengo 0,05, entonces el valor en esta distribución es 0,30 para f, y hacia la derecha voy a tener 0,05, por lo tanto acumulado en la parte derecha del intervalo, voy a tener acumulado 0,95, y el valor es 4,735. Bien, con esto lo que se ha pretendido